Nuevamente, súper bienvenidos a todos. Les decía que cuando pensamos en esta masterclass, la pensamos para estos. Bienvenidos los que se están sumando, súper bienvenidos. Todos caras conocidas y muy queridas, ¿eh? Cuando pensamos en este taller o esta masterclass, en realidad queremos hacer como varias cosas. Una, bueno, comentarles que ya hay mucho material en la web, pero que también queríamos aportar con nuestro granito de arena lo que podemos traer nosotros, qué ha pasado en el modelo de competencias de ICF, sobre todo para los que todavía no lo han visto, pertenecen a generaciones anteriores, y también un poco actualizar qué ha pasado en nuestra formación, porque así como algunos están transitando la formación y otros ya están egresados, aquí que los estoy observando, coaching de alta performance, como les llamamos a nuestra formación profesional en coaching, pasó de tener la categoría ACTP, que significa un programa acreditado como programa de entrenamiento para coaches, ¿no? Accredited Coach Training Program, ante la ICF, que ya para cumplir esos requisitos, la ICF, la International Coaching Federation, está pidiendo mucho en cuanto a la calidad que tiene que tener el programa y a la cantidad de práctica que tienen que tener los estudiantes, como ustedes lo están viviendo o lo han vivido. Lo que ICF nos acredita cuando nosotros justo hoy, hace 5 años, obtenemos esta categoría de ACTP, y eso es una casualidad porque también fue un 29 de septiembre, cuando nos acreditan el curso, ¿sí? El programa Coaching de Alta Performance. Lo que hace ICF a partir del 2020 quiere asegurar mayor calidad en las entidades educativas. Y entonces para eso genera una acreditación que tiene que ver no solamente con el curso, sino con toda la entidad educativa. De manera que esto lo introduce a través de niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y acredita a las entidades de educación, no solamente al curso. Nivel 1, cuando la entidad de educación forma como coaches de nivel ACC, principiantes. Nivel 2, cuando forma coaches profesionales. Nivel 3, cuando la institución ayuda a que los coaches profesionales se conviertan en master coaches, ¿sí? Que es como el siguiente nivel después de que vos tenés 2.500 horas de práctica como coaches, ir a la maestría. Esos son los programas Level 3. Nosotros formamos coaches profesionales y entonces aspiramos a un nivel 2. Cuando obtenemos este nivel 2, que lo hemos obtenido hace unos pocos meses, no solamente el curso Coaching de Alta Performance está acreditado, sino todo nuestro organismo o instituto involucrado como proveedor de educación en coaching acreditado. El ser un proveedor de educación en coaching acreditado nos hace más responsables y nos convierte como en una entidad que globalmente tiene que tener ciertos requisitos, no solamente el curso. Y hemos tenido, lo están experimentando algunos, como diversos cambios en relación al entrenamiento de nuestro staff, cambios en relación al feedback que nos dan los grupos a nosotros, em, y muchos de los cambios, procedimientos de calidad, políticas, ya los teníamos implementados nosotros. Por eso para nosotros fue relativamente, no voy a decir simple, pero relativamente ya encaminados estábamos hacia el nivel 2. Entonces, cuando nos piden nivel 2, nosotros decimos, bueno, pero es que nosotros ya cumplimos con mucho de esto y por eso ahora, además de cumplir con los requisitos que además nos estaban pidiendo, como ciertos procedimientos y prácticas adicionales más documentadas, ahora pasamos a ser proveedores de educación en coaching acreditados. Eso a quienes están tomando nuestra formación les da más respaldo. Y en realidad es el mismo respaldo del ACTP que teníamos antes, pero aún con mayor marca. ¿Qué cambia para los egresados de nuestros cursos en relación a su obtención de credenciales? Nada. Simplemente que proveen de una institución
que antes tenía acreditado su curso y ahora está acreditado como proveedor de educación. Es lo mismo en cuanto a a lo que te piden cuando vas a querer tramitar tu credencial internacional, es simplemente que presentes el diploma. Lo que sí cambia es cómo la naturaleza en la que ahora está la escuela, ¿sí? Las escuelas, algunas escuelas no han podido llegar a nivel 2 porque se requieren muchas cosas para llegar a nivel 2 y, y la categoría que tiene un proveedor de educación en coaching es más alta que la que antes tenía un curso acreditado. A nosotros nos responsabiliza también en relación a los estudiantes de coaching, ¿sí? Por eso ahora los contratos que firman con nosotros de ética y responsabilidad son más exhaustivos. Nosotros tenemos que ser vigilantes de la práctica eh, de nuestros estudiantes, la práctica ética. Más allá de que antes éramos responsables y nos considerábamos responsables, ahora estamos obligados a revisar también y somos responsables por nuestros estudiantes y todo nuestro staff tiene que firmar más contratos en relación a los compromisos que se establecen con nuestros estudiantes y con todo lo que involucra la dinámica de la trayectoria del curso ahora. Sin entrar en detalles, porque son muchas las cosas y condiciones que significa un nivel 2, queríamos dejar claro lo que esto implica, ¿sí? Una amplitud de requisitos que ya no van solo a un curso, sino a toda la institución y para ustedes una misma validez, simplemente que los que ahora tengan nivel 2 habla de una institución que está acreditada como con más ámbitos vigilados que solamente el curso que teníamos antes. Esto me parece que era importante que lo conversáramos, así que bueno, de mi parte, felicitaciones a los que están egresados de aquí, porque tienen todavía mayor respaldo. También mucho éxito a los que están siguiendo con nosotros, porque todavía les vamos a pedir feedbacks y cosas adicionales que antes a nuestros estudiantes no les estábamos pidiendo tanto feedbacks acerca de nosotros, ¿sí? Estamos atentos, pero ahora tiene que ser esto más regularizado y ya sabrán las generaciones con las que estamos transitando los pedidos que les estamos haciendo a los estudiantes de que nos den realimentación. Esta es una solicitud de ICF. También saben que aparecen las clases de consulta y estas masterclass justamente para apoyarles más en lo que ustedes necesiten y todo lo que estén necesitando para generar mayor práctica, mejores atención a sus necesidades. Mientras sean coaches, por favor, continúen haciéndonoslo llegar, ¿sí? Porque nosotros brindamos clases de consulta y vamos a brindar masterclass con temas que nos parecen relevantes y estamos siempre a la escucha de que eso suceda, ¿sí? Así que bueno, gracias por los que están colocando felicitaciones en el chat. Esto era lo primero, simplemente para que haya una claridad que a veces no es tan fácil dar cuando hacemos una pequeña comunicación en la página o en los medios. Así que a partir de aquí, lo que vamos a mirar es el tema central de esta masterclass, ¿sí? Todos ustedes saben que justamente la International Coaching Federation es como nuestro paraguas de calidad y elegimos esta entidad por ser la entidad, hoy sigue siendo la entidad más grande en el mundo de coaches profesionales y la que tiene estándares de competencias del coach profesional antes evaluados, ¿no? La que llegó como pionera en esto de marcar estándares de calidad para los coaches profesionales. Cuando llega la ICF como pionera, hace más de 25 años, para modelar las competencias que tenían los coaches profesionales y generaban éxito en sus sesiones, esto sucedió con un grupo reducido de coaches, ¿sí? Con 8 coaches profesionales y muy experimentados originalmente, hace 25 años, y a partir de modelar a este pequeño grupo de coaches experimentados y con grandes resultados, surge el modelo de 11 competencias fundamentales del coaching, que hasta el año 2021 nosotros estamos brindando. Eran 11 competencias y la federación se propone, como cualquier federación o entidad que quiera estar en un proceso de mejora continua, llevar a cabo una revisión de este modelo de 11 competencias para evaluar su vigencia. Así que en el año 2018-2019 se dedica estos 2 años a revisar
con 28 coaches experimentados de todo el mundo, de diferentes escuelas, de diferentes disciplinas y 1.300 coaches de todo el mundo, 1.300 que nos preguntaban acerca de cómo íbamos con estas competencias, preguntas específicas, y 28 coaches a los que miraban en cuanto a qué opinaban también de este modelo de 11 competencias. Cómo había sido en estos 25 años la utilidad del modelo de 11 competencias, y la conclusión de este estudio es haber identificado que este modelo de 11 competencias continuaban siendo relevantes, vibrantes, nos ayudaban en la práctica, eran útiles para el coach para mirar su desempeño, eran muy útiles. Lo que sí encontró como oportunidad de mejora la ICF, y por eso, aunque el modelo continuaba siendo útil y relevante, igual decidió generar una nueva edición de estas competencias. ¿Para qué? Para actualizar el modelo de manera de darle una estructura un poco más simple. No sé si se acuerdan, por ejemplo, ahora lo vamos a ver en detalle, los cambios, pero nosotros cuando hablábamos de las competencias de diseño de acciones, a veces decíamos, bueno, 9, 10 y 11 es como una única competencia. Siempre decíamos esto, pues el diseño de acciones y evaluar el progreso y todo eso va como en una única competencia. Obviamente, había competencias que requerían ser consolidadas y eso fue sucediendo, obviamente, para darle una estructura más simple a este modelo, para clarificar algunos conceptos, algunos nombres se colocaron como más claros, también un lenguaje que fuera más universal, y considerando al cliente con una versión como más holística, más integral en cuanto a qué requería de su coach y qué otros em, participantes aparecen dentro de un proceso de coaching, sobre todo en el ámbito empresarial, cuando aparecen patrocinadores, cuando aparecen jefes del cliente que quieren participar, cuando aparecen otros miembros que no son directamente el cliente, ¿no? Entonces, una visión holística no solamente del cliente, sino también de qué tipo de coach necesitamos ser para ese cliente. Y en eso también hoy vamos a trabajar un poquito más. Así que en base a esto, lo que hace la federación es pasar de 11 a 8 competencias y las nuclea en dos apartados con dos enfoques muy, muy interesantes. No son apartados sino categorías, porque los apartados siguen siendo 4 y siguen siendo básicamente los mismos. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos 11 competencias que estaban distribuidas en 4 apartados? El primer apartado se llamaba sentar las bases. Hoy el primer apartado, el apartado A, se llama cimientos. O sea que estuvieron cambiando algunas palabras, pero que en realidad son bastante similares, pero que dejan más claras algunas cosas, ¿sí? Lo interesante de este modelo es que la ICF hace como una distinción bien interesante entre el ser y el hacer del coach. Vieron que nosotros cuando trabajamos con nuestros clientes hablamos de esto de trabajar en el qué y el quién del cliente. Imagino que todos ya saben esto de trabajar en el qué y el quién del cliente, más allá de que algunos coaches, quizás haya algún estudiante de coaching donde todavía no llegamos, pero yo creo que todas las generaciones actuales también hemos hablado del qué y el quién. El qué como el accionar, el hacer del cliente o lo que quiere conseguir fuera de sí, y el quién del cliente en relación a lo que tiene que trabajar dentro de sí mismo para conseguir lo que quiere afuera. Y cómo los coaches trabajamos tanto en el quién como en el qué, porque siempre es un observador que genera acciones a partir de cómo está haciendo. Este ser y hacer ahora lo llevó al coach. Entonces, estos apartados empiezan a distinguir cuáles se enfocan en el ser del coach y cuáles se enfocan en el hacer del coach. Y el apartado de cimientos, que involucra las competencias 1 y 2, está basado en el ser del coach. El resto de las competencias y de los apartados, co-crear la relación, comunicar con efectividad y cultivar el aprendizaje y el crecimiento, como se llama ahora, estos apartados, muy similares a como se llamaban antes, que engloban ahora las competencias de la 3 a la 8,
están destinados al hacer del coach. Y esto es algo de lo más importante que hizo la ICF y de nuestra parte algo muy significativo, porque ya con esta distribución está hablando de que el éxito del hacer del coach depende del ser, del quién. Y por eso en la segunda parte de este taller vamos a trabajar en esta competencia nueva que genera la ICF en relación al ser del coach, una competencia completamente nueva, basada en todo el feedback que todos los coaches o los que estuvieron siendo consultados y todos los que opinamos igual, que el desarrollo de una sesión de coaching depende en lo que se refiere al coach, no tanto de qué hace, sino desde qué lugar lo hace, ¿sí? O sea, esto ya lo sabíamos todos y Trascender ha puesto énfasis en esto desde que surge. Entonces, es como una ratificación de lo que ya sabemos, ¿sí? Pero en un modelo de competencias. Entonces, vamos a ver un poquito una a una, por si no las conocen, eh, para que estemos claros y luego vamos a trabajar en la nueva, con ejercicios que yo les voy a plantear a ustedes, ¿sí? Como futuros coaches o coaches ya egresados de aquí, ¿sí? Miremos un poco los cambios que hubo en las competencias, en la primer competencia, ¿sí? Antes, en el modelo de 11 competencias, nosotros teníamos una competencia que se llamaba demuestra ética, la ética o adherirse al código de ética o ética y deontología del coaching, o sea, unas palabras un poco complejas, que tenía que ver justamente como está en la columna de la izquierda, con entender los estándares, la ética del coaching, el alcance, hasta dónde sí podemos hacer coaching, hasta dónde no. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de estas situaciones grises? Depende, objetivos que son blancos, que sí son de coaching, objetivos que no, que son negros. Todo lo que vimos en las clases de ética, dónde detenernos, hasta dónde va nuestro alcance. Este tema de la ética simplemente se cambia el nombre de la competencia, queda en la competencia 1. La competencia 1 ahora se llama Demuestra prácticas éticas. Y se expande un poco en relación a que la ética vaya también a los demás actores que rodean a un coachee. La definición hoy de demuestra prácticas éticas es esta: entiende y aplica consistentemente la ética de coaching y los estándares de coaching. Y ahora vamos a ver un poquito más de qué se trata. Lo que dentro de estas competencias que involucran el ser del coach, ahora se incluye una nueva. Además de la ética, aparece una competencia totalmente nueva que se llama el mindset de coaching. Traducido al español, significa, o como se ha traducido, encarna una mentalidad de coaching. Vieron que está de moda este tema de cultivar un mindset, determinado mindset, ¿sí? Bueno, es mindset de coaching, traducido encarna una mentalidad de coaching. Y esta competencia es sobre la que vamos a trabajar más porque es completamente nueva. Y tiene esta definición: el coach desarrolla y mantiene una mentalidad abierta, curiosa, flexible y centrada en cada cliente. Algo bastante simple, pero igual más adelante vamos a ver los comportamientos asociados. Esta competencia es totalmente nueva, ha dado lugar a que en nuestro programa hayamos hecho un gran foco en esto, casi un módulo entero solamente para hablar, un módulo entero para hablar de esto. Y entonces, si vemos un poquito los cambios, un poco más en detalle, de muestra práctica ética y la nueva, la competencia número 1, obviamente pide lo mismo que antes la competencia 1, la integridad, el cumplimiento del código de ética, coloca más énfasis en la confidencialidad y en comprender, como ya estaba antes, pero todavía más énfasis en comprender qué diferencia el coaching de otras profesiones. Y también en esto lo linkea además con la competencia 2, de, de continuar siendo, si somos éticos, coaches que trabajamos en nosotros mismos. ¿Sí? Coaches que reflexionamos acerca de nuestras conductas, nuestras emociones, acerca de cómo nos relacionamos con otros coaches. Y la ética también, por supuesto, mantiene esto de ofrecer referencias a nuestros clientes de otros profesionales si sentimos que lo requieren o incluso si ya no es nuestro servicio el más de más utilidad para este cliente, ¿no? Como todo lo que ya hemos visto en los temas de ética. Referenciar, por ejemplo, o a coaches más especialistas en cierta área,
esto siempre va con ética tal como ya lo conocemos. Por eso no nos detenemos en esta competencia, simplemente se ha puesto énfasis en algunas cosas, sobre todo en relación a los actores que están involucrando, ¿no? al cliente. Por ejemplo, que los contratos de confidencialidad tengan términos más claros en relación a otros participantes, ¿no? Que tengan que ver con el alrededor del cliente. Cuando sí vamos a la competencia nueva, encarna una mentalidad del coaching, ahora sí es una competencia que tiene que ver, y la vamos a traer mucho más explicada, con el coach siendo responsable de su propio crecimiento y desarrollo personal. Casi como una competencia, y luego cuando la veamos les voy a contar cómo la evalúa la ICF, ¿no? Cómo la evalúa durante una conversación, porque esta es una competencia que tiene que ver con cómo vos te estás continuando creciendo, preparándote, desarrollándote como persona y como coach. Y también tiene que ver con cómo te relacionas con tus clientes, con sus contextos, cómo te preparas para las sesiones de coaching, eh, qué otras ayudas recibís, cómo continúas en tu camino. Y esto es interesante porque que esto lo marque una competencia entera y que haya encontrado una forma de medirlo es como un agradecimiento de parte de las escuelas que trabajamos como pilar el desarrollo personal. Es un agradecimiento a la Federación de Coaching, porque es decir, claro, es que no le podés pedir a un coach que sea coach profesional si no trabaja en sí mismo. Creo que es lo primero que te decimos cuando entras aquí, pero no estaba tan explícito en las competencias y ahora sí. Entonces, un gran agradecimiento por parte de todos los coaches que sabemos que esto es necesario para que aparezca en un sistema de competencias, ¿sí? Nos vamos a referir a esta nueva competencia después de que yo les cuente todos los cambios. Y si hay alguna pregunta hasta aquí, me lo van poniendo por chat o simplemente abren micrófono. Quiero contarles un poquito más qué pasó en el resto de las competencias. Fíjense los pequeños cambios que hay simplemente de lenguaje para que el lenguaje sea como más homogéneo, ¿sí? De establecer el acuerdo de coaching, esta competencia que tanto trabajamos, ¿no? Que antes hablaba como la habilidad que el coach tiene en cualquier interacción de coaching para hablar del el objetivo, ¿no? Del proceso y de la sesión. Y en realidad, ahora, esto que se llamaba establecer el acuerdo de coaching, ahora se llama establece y mantiene acuerdos. ¿Por qué mantiene acuerdos? Porque no solamente habla del acuerdo de la sesión de coaching y el acuerdo del proceso de coaching, sino el acuerdo con todas las partes interesadas pertinentes. O sea, ¿qué acuerdos tengo que yo tener, por ejemplo, con la compañía con la que trabajo? No solo con mi cliente acerca de la relación de coaching que vamos a tener. O sea, ¿qué acuerdos tengo que tener yo si estoy haciendo un coaching con un adolescente o con un joven, con el padre de ese adolescente? O sea, los acuerdos que en general involucran a otros participantes y no solamente con el típico acuerdo que nosotros mirábamos con el cliente de coaching. Con quién hay que establecer acuerdos y obviamente volvemos también, establece acuerdos, como dice allí, para el compromiso de coaching general, así como aquellos para cada sesión de coaching, mucho más específico en cuanto a que esta competencia mide cómo durante cada sesión vos estableces el acuerdo de coaching. Y los marcadores son los mismos, incluso se sacó un marcador, pero sigue poniendo énfasis en que vos durante el acuerdo de coaching no solamente colabores con tu cliente para que clarifique qué es lo que quiere conseguir a nivel del qué, o sea, en relación afuera de sí, no sé, organizar mi tiempo, sino que pone mucho énfasis en que ayudes a tu cliente a clarificar lo que necesita conseguir en sí mismo o en sí misma para organizar su tiempo, ¿sí? Mucho énfasis en eso, en qué tema necesita el cliente resolver dentro de sí para conseguir lo que está queriendo fuera de sí, si eso es lo que trae tu cliente. Pero se llama casi igual e involucra otros acuerdos. No hay mucho más que eso en el tema de establecer y mantener acuerdos. En el tema de confianza e intimidad aún es más similar.
Antes se llamaba confianza e intimidad, ahora se llama cultiva confianza y seguridad. ¿Por qué? Porque la palabra intimidad podía dar lugar a algunas malinterpretaciones. En cambio, ahora cambia la palabra intimidad por seguridad. O sea, para que se den cuenta los detalles del lenguaje que en esta revisión se están manejando, ¿sí? Obviamente, aquí siempre se habla de, como antes se hablaba, crear un ambiente seguro y de soporte para que haya respeto y confianza mutua de manera continua. Ahora, para crear un ambiente que le dé apoyo y seguridad, que le permita al cliente compartir libremente, ¿no? Con una relación de respeto y confianza mutuos. Es similar, simplemente está colocando algunos términos más cuidadosos, pero se refiere a lo mismo, ¿no? Cultivar confianza y seguridad con las palabras claves de apoyo y respeto, ¿no? Respeto por el otro para que pueda ser como es, ¿no? Para sentirse libre de ser contigo como coach, como quizás no lo es con nadie, ¿no? Para que vos te muestres desde ese apoyo y confianza en que yo estoy aquí para ti, sin ningún juicio de valor acerca de tu persona ni de lo que hagas, ¿no? Cultiva confianza y seguridad que ya lo tenemos entrenado. Aquí hay pocos cambios, muy pocos, por eso los queríamos mostrar. Simplemente quizás hacer alguna acotación de las que ya hice, ¿no? En los acuerdos hay una visión sistémica, más allá del contrato del coaching, con todos los involucrados. A veces incluso acuerdos sobre cómo va a ser el plan de coaching, acuerdos más claros sobre los objetivos y las metas de un proceso, pero básicamente es similar. Y en cultivar confianza y seguridad, justamente, simplemente lo mismo que antes, es un tema de reconocimiento, de ver al cliente tal como es y permitirte que tu lenguaje sea comprensivo, entendiendo la cultura. Todo este nuevo modelo de competencias hace mucho énfasis en la diversidad, en la aceptación de la diversidad, de la cultura, de los contextos, porque el coaching se ha hecho global, se ha disparado a multiculturalidad y justo esto lo preparó prepandemia. Imagínense que una vez que después de la pandemia llega la explosión de lo virtual, el coaching hoy se hace a cualquier parte del mundo y en cualquier lugar y en cualquier cultura. Entonces es como si esto estuviera preparado antes un poquito, ¿no? Cuidado con respetar desde todo, desde su contexto, sus creencias, su religión, sus valores, su todo, ¿no? Para poder cultivar esta confianza y seguridad. Más énfasis en eso. Se van a dar cuenta también como en la competencia del mindset de coaching esto vuelve a aparecer, ¿no? Las diferencias multiculturales a las que necesitamos y debemos respetar. Así que las competencias 3 y 4 se dan cuenta que son diferencias mínimas. Si vemos las competencias 5 y 6, también diferencias mínimas. Fíjense como de la competencia 4 se llamaba presencia, ahora es la competencia 5, se llama mantiene presencia, o sea, le colocaron un verbo aquí. eh, Básicamente lo mismo, son pequeñas variaciones de lenguaje nada más, mantiene presencia, hoy es plenamente consciente, está presente con cada cliente, empleando un estilo abierto, flexible, bien fundado y seguro. O sea, estamos hablando de lo mismo, lo que ustedes ya saben, ¿no? Palabras claves de presencia, la co-creación. Esa co-creación de estar danzando con tu cliente sin dirigir, la presencia del coach que está allí más como un espejo y como un socio colaborador. Entonces, esta es la misma competencia. Escucha activa cambia por escucha activamente para mantener el lenguaje en cuanto a cosas que hace. Vieron que es exactamente igual. Y también habla de lo mismo, se enfoca en lo que cada cliente está y no está diciendo para comprender plenamente lo que se está comunicando en el contexto de los sistemas de cada cliente y para apoyar la autoexpresión de cada cliente. Si aquí vemos alguna cosa que pueda haber cambiado, Mm, de mi parte, estamos hablando de lo mismo, simplemente aquí les puse algunos reflejos más, pero no ha cambiado significativamente en lo que a nosotros vemos, ni siquiera como marcadores, el tema de mantiene presencia y escucha activamente, ¿sí? Hay leves
leves diferencias en algunos marcadores, pero es básicamente lo mismo que pedimos siempre. Y cada uno de ustedes sabe lo que implica escuchar activamente, lo que dice y lo que no dice el cliente, ¿sí? Con todo lo que hemos hablado de escuchar al cliente en todo lo que el cliente es. No me estoy deteniendo en competencias que me parece que ustedes ya tienen suficiente entrenamiento o lo están por recibir si son estudiantes, y sí en lo nuevo, pero para que vean cómo el modelo se mantiene hasta aquí bastante similar, salvo la competencia nueva, y luego hace los cambios que yo les decía de simplificación. En este cambio, lo que nosotros observamos es que antes teníamos tres competencias separadas. Se llamaban preguntar poderosamente, comunicación directa y crear conciencia. Cuando hablábamos del preguntar poderosamente, hablábamos de las preguntas y el poder de la pregunta, la comunicación directa, la simplicidad de la pregunta y el uso del lenguaje que el cliente trae durante la pregunta, y el crear conciencia, justamente la expansión que nosotros podemos promover con preguntas y otras herramientas de conciencia a nuestros clientes. Estas tres competencias quedaron nucleadas en una sola, que hoy es la competencia 7 y se llama provoca conciencia o evoca conciencia, depende de la traducción. ¿Y qué incluye provoca conciencia? Justamente provoca conciencia incluye el hacer preguntas con un impacto positivo, o sea, con comunicación directa, y generar conciencia de otras formas. Por eso hoy la competencia de provoca conciencia dice facilita el entendimiento y el aprendizaje de cada cliente, el coach, mediante el uso de herramientas y técnicas como preguntas poderosas, silencio, metáforas o analogías. Esta competencia como que le hace más lugar a otras herramientas además de la pregunta. Sabemos que la herramienta básica del coaching y de un coach profesional sigue siendo la pregunta poderosa. Sin embargo, incluye otras. ¿Por qué? Porque ICF ha sido muy inclusivo en hacer este estudio, y muchas líneas de coaching no solamente trabajan con preguntas, trabajan con muchas otras herramientas, ¿no? O con metáforas o con otras herramientas, porque se han traído muchas herramientas y técnicas no directivas al ámbito del coaching. Por ejemplo, la programación neurolingüística es un área que ha traído mucha nutrición al coaching, como lo vemos en nuestro curso. Entonces, deja que herramientas y técnicas aparezcan también durante la sesión de manera más manifiesta, ¿sí? Como más inclusivo. Antes era más centrado en la pregunta, tanto que había una competencia solo dedicada a la pregunta y a la comunicación directa dentro de la pregunta. Ahora provoca conciencia, abre el espectro de las herramientas y técnicas que un coach puede usar para provocar conciencia en su cliente, ¿sí? Y nuclea estas tres. Y lo mismo hace con las últimas tres competencias del modelo de 11, la 9, 10, 11, que siempre decíamos son una única, porque antes el modelo anterior hablaba de diseño de acciones, planificación y establecimiento de objetivos y gestionar el progreso y la responsabilidad del cliente. Y básicamente las nucleamos en una. Si se acuerdan los antiguos estudiantes del modelo de 11, que decíamos, esta es una sola competencia. Y esto es lo que hizo ICF en este nuevo modelo. Una única competencia, que es la competencia número 8, que se llama así, facilita el crecimiento de cada cliente. ¿Y qué es facilitar el crecimiento? Y bueno, justamente que el cliente, a partir de lo que se ha dado cuenta en la sesión, genere aprendizajes, entendimientos y acciones para llevar a su día a día, además de acompañarlo durante su progreso en el proceso de coaching. Por eso esta competencia dice, colabora con cada cliente para transformar aprendizaje y entendimiento en acción. Promueve la autonomía de cada cliente en el proceso de coaching. Es como que está sintetizando lo que era el diseño de acciones y el gestionar el progreso y la responsabilidad. Parece todo más simple, ¿no? Realmente es más simple. Para los que teníamos el modelo de 11 era como un poco más complejo. Aquí simplemente para volver a resumir estas últimas dos competencias, la competencia 7 y 8, que son las finales, entonces, provoca conciencia, el tema de las preguntas poderosas, pero también la posibilidad validada, ¿no?, de compartir observaciones
de compartir interpretaciones, obviamente siempre apropiándonos y desde un ámbito de humildad y validando esa observación o interpretación con el cliente para generar nuevos aprendizajes. Es como que da más libertad explícita al coach a que no sea un preguntómetro, como lo vemos. No es lo único que hace un coach hacer preguntas, ¿no? Hace muchas más cosas para provocar conciencia, parafrasea, refleja, hace silencios, comparte herramientas, muchas cosas. Por eso deja abierto a que esto, siendo con presencia, o sea, no directivo, pueda eh, compartir. Siempre lo hemos dicho, pero todavía había como una cierta cosa de que solamente preguntamos. No es tan así. Nosotros podemos compartir, y ahora lo vamos a ver un poquito más, incluso en la competencia nueva, como habla de compartir la intuición del coach y con qué condiciones, ¿no? Pero siempre desde el lugar de la apropiación y chequeando con el cliente, nunca como la verdad o como es lo que tiene que ser, siempre desde mi opinión. Eso estamos súper entrenados en eso. Y el facilitar el crecimiento del cliente básicamente es esto que les comentaba, ¿no? Con transformar el aprendizaje en acción. En acción, impulsando la autonomía del cliente para su compromiso y chequeando el progreso. Hasta aquí, si yo lo resumo, porque vamos a trabajar un poquito más y creo que en un ratito les voy a pedir más participación, por ahora estoy como solamente mostrándoles a ustedes el panorama general, ¿no? Si hacemos un resumen de los cambios que sucedieron entonces, y no es que ustedes se los tengan que saber, acuérdense que esto muchos de los que están aquí ni siquiera han visto el modelo de 11 competencias. Entonces, solamente están viendo como la historia. No hay que saberse el modelo de 11 competencias. Sí es súper relevante para quienes vieron las 11 y quieren darse cuenta de lo que son las 8. Y lo que vamos a hacer luego con la nueva competencia sí va a ser relevante para todos, hayan visto o no. El resumen de cambios es este. De adherirse al código de ética nos vamos a demuestra práctica ética, surge una nueva competencia, esto es en el ser del coach. De establecer el acuerdo de coaching se pasa a establecer y mantiene acuerdos, de confianza e intimidad a cultiva confianza e intimidad, de presencia a mantiene presencia, de escucha activa a escucha activamente, de preguntar poderosamente, la comunicación directa y el crear conciencia pasamos a única competencia, se llama provoca conciencia, y del diseño de acciones, la 10 y la 11, pasamos a una única competencia, facilita el crecimiento de cada cliente. Díganme si hay alguna pregunta en relación a esto. Esto es lo que está hoy vigente, ¿sí? En realidad a partir del 2021 era obligación empezar a enseñarlo. Para nosotros recién estamos obteniendo nivel 2, por eso nosotros recién lanzamos esta masterclass para tener el aval de la ICF de lo que bien comprobado de que lo podemos hacer. Cuéntenme si hay alguna pregunta, por ejemplo, en relación a esto, sobre todo si alguna cosa del cambio no se comprendió antes de seguir trabajando. Me fijo en el chat, pero por ahora espero que haya sido claro y que no haya preguntas, sobre todo para los del modelo de 11, que sea por claridad, por lo menos dígame si está claro. O capaz que fui tan rápido que alguna cosa quedó por ahí. Viene genial, todo claro, y me están diciendo personas que vienen, ahí está, gracias, Caro y Denise, que vienen de modelos anteriores. Perfecto. Porque en realidad, incluso la prueba que te toman en ICF, y esto es similar, es todo similar. La prueba se cambió, pero sigue siendo lo mismo que se evalúa, ¿sí? Vamos a hablar, y ahora sí me parece importante en esta segunda parte, hasta aquí mostrarle los cambios, que era importante. Y dijimos que el principal cambio es esta estructura tan interesante entre el ser y el hacer. Por eso, esperen que esto acá. ¿Cuál fue el cambio más importante que ocurrió al actualizar este modelo? Porque los demás son cambios de simplificaciones y actualizaciones de lenguaje, que sí son importantes, yo creo, aportaron, pero el mayor fue la competencia nueva. Y el cambio más importante entonces fue considerar el quién del o de la coach como elemento clave para la práctica del coaching. Algo que ustedes ya saben y por venir de nuestra formación ya sabemos que están siendo entrenados. Están entrenados en esto. El punto es que me gustaría
mostrarles entonces como esta competencia nueva en más detalle, ¿sí? Porque algunos quizás es la primera vez que la ven. Esta competencia nueva, la competencia 2, se llama Encarna una mentalidad de coaching o, para la jerga nuestra de los profesores, mindset de coaching, que es como lo vamos más rápido. Y ya les comenté un poco que así como de la misma forma, como dice aquí, que alcanzar el objetivo del cliente incluye trabajar en el quién del cliente, el accionar como coach de valor para el cliente requiere que el coach trabaje en su quién, en su ser coach. Es indispensable esto. Y como es indispensable, esta competencia 2 pone énfasis en ciertas cosas como comportamientos asociados o distinciones que englobarían a lo que es esta definición tan simple, ¿no? La definición que dice del mindset de coaching. El coach desarrolla y mantiene una mentalidad abierta, curiosa, flexible y centrada en el cliente. Esta es la definición de esta competencia. Si vos la ves así, decís, bueno, pero sí, eso es lo que yo ya tengo, porque no podría hacer coaching si no tuviera este mindset, ¿no? No existe. Es obvio para mí. Bueno, igual les quiero contar como cuáles son los indicadores, lo que ahora se mide y cómo se mide. Sí, vamos a ir uno a uno también para generar una pequeña reflexión acerca de cada uno de ellos. Estos son, primero dice, reconoce que los clientes son responsables de sus propias elecciones. Vamos a trabajar en uno a uno, por eso ahora simplemente se los voy a leer a modo de entrada. El comportamiento 2, el coach participa en el aprendizaje y en el desarrollo continuo como coach. En el 3 habla de que el coach elabora un ejercicio continuo de reflexión para mejorar su propio coaching. También en el comportamiento 4 habla de que el coach permanece consciente de y abierto a la influencia en sí y en otros del contexto y de la cultura. Y luego fíjense lo que trae. El coach usa la conciencia de sí y la propia intuición en beneficio de clientes. El coach desarrolla y mantiene la capacidad de regular sus propias emociones. El coach se prepara para las sesiones mental y emocionalmente. Y el coach busca ayuda en fuentes externas cuando es necesario. Está poniendo muchísimo énfasis en cosas que nosotros necesitamos llevar a cabo durante nuestra vida como coaches. O sea, no es que esto se vea en la sesión. Así que lo primero que nosotros nos preguntamos es cómo van a evaluar esto, así directamente, porque esto se ve en la vida del coach. Y para eso traigo las palabras textuales de ICF, que es como lo estamos evaluando, ¿no? ¿Cómo evaluamos esta competencia? Bueno, se los quiero leer para que ustedes lo tengan bien claro de parte de la federación. Además, ellos dicen incorporar una mentalidad de coaching, una mentalidad abierta, curiosa, flexible y centrada en el cliente es un proceso que requiere aprendizaje y desarrollo continuos, estableciendo una práctica reflexiva y preparación para las sesiones. Y estos elementos tienen lugar en el transcurso del viaje profesional del coach. Claro, es que durante la vida de quien se dedica al coaching está ocurriendo esto. Y no pueden capturarse por completo en un solo momento en el tiempo. O sea, no te lo podemos ver en una sesión porque esto va más allá de la sesión de coaching. Sin embargo, dice la ICF, ciertos elementos de esta competencia pueden demostrarse en una conversación de coaching. Y entonces, ¿qué ha decidido la ICF? Ha decidido que estos comportamientos que si vos estás con una mentalidad de coaching, o sea, si tenés un mindset como coach, ¿dónde se va a reflejar particularmente y dónde se va a evaluar esto? A través de otras competencias. Porque si vos no tenés un mindset de coaching, principalmente eso va a afectar la competencia de cultivar confianza y seguridad, mantener presencia, la escucha activa y el provocar conciencia. De hecho, esto diferencia mucho un coach profesional de un coach amateur. Un coach amateur, no sé si han visto que los coaches más, digo amateur por ser no profesional, simplemente, ¿no? Por ejemplo, un coach que trabaja en el qué del cliente. Y entonces de repente es un coach que, bueno, quiero organizarme más en el tiempo. Y entonces te empieza a preguntar, bueno, ¿qué estás haciendo para organizarte? ¿Y qué puedes hacer? Y capaz que te dice, ¿cómo está tu agenda? Y conoces el Google Calendar, yo qué sé. Un coach que se centra básicamente en qué? En generar acciones, diseñar acciones, en que te lleves acciones, en qué hacer para conseguir esa organización del tiempo. Ese es un coach poco profesional. ¿Por qué? Porque solamente pone énfasis en el qué.
en el qué, en las acciones, en lo que tenés que hacer para resolver esto que necesitas. Y obviamente allí se les siente un poco dar demasiada opinión, se siente que no hay un provocar conciencia al cliente, el cliente no se está dando cuenta de lo que está pasando detrás de su falta de organización del tiempo. Ese es un coaching amateur que cuando lo escuchás, no escuchás esta confianza y seguridad, ni la presencia, ni el provoca conciencia. Cuando el coach es más profesional y tiene el mindset de coaching incorporado, entonces sí escuchás todo esto. Y por eso nosotros, como entidades representantes de la medición de esto en los coaches profesionales, en la competencia 2 se mide porque estén presentes ciertos marcadores de estas 4 competencias. Y si no están presentes todos esos marcadores, entonces, y generalmente siempre igual trabajamos y realimentamos, lo están viviendo los que están pasando por la mentoría ahora, en tu ser coach. ¿Cómo estuvo tu ser coach en esta conversación? ¿Desde qué lugar estuviste en tu ser coach? ¿Qué tuviste o que no estuvo presente en tu ser coach que afectó, por ejemplo, tu escucha o tu presencia? Y cuando hablamos de qué hubo o qué no hubo en tu ser coach, estamos hablando de vos, de tu persona, actuando como coach. ¿Sí? Entonces, es como que estamos hablando mucho de vos en relación a lo que te pasa en este rol. Y ese es como lo que ha cambiado y que afecta a estas competencias. ¿Sí? Se busca mucho más el quién del coach ahora, y creo que nosotros lo buscamos siempre antes, pero ahora se busca más obligatoriamente por la ICF. ¿Sí? Entonces, así se captura, así se mide en la influencia en otras competencias, por si se lo estaban preguntando, porque eso fue lo primero que yo me pregunté, ¿cómo lo van a medir? Y lo que me gustaría proponerles ahora es algo un poquito más interactivo, ¿sí? Esta masterclass estaba creada un poco para dar información y un poco para eh, entre todos, estudiantes y coaches egresados aquí, generar una sinergia de reflexión, justamente un trabajo en la competencia mindset de coaching. Lo que les voy a proponer a partir de ahora es tomar cada uno de los comportamientos asociados de esta nueva competencia, explicarlos un poquito más, nada más, y generar un espacio reflexivo para ustedes, porque ese es el trabajo. El trabajo es este, el que nos propone adicionar la ICF es esto, trabajar en nosotros como coaches. Y súper bienvenidos a los que se están sumando, que sé que hay mayor número del que yo empecé esta charla, así que bienvenidos. El primer indicador de esta competencia, el mindset de coaching, dice así, ya lo leí, pero lo voy a volver a repetir. El coach reconoce que los clientes son responsables de sus propias elecciones. ¿Qué pasa con esto? Nosotros estamos trayendo teorías que obviamente no nos da el tiempo en esta masterclass para proponer todo lo que eh, hemos tratado de proponer nuevo. Y yo les invito a los que no lo conocen, si no lo conocen todavía, una teoría que se llama el análisis transaccional, que es bastante conocida en otros ámbitos. El análisis transaccional habla de 3 posturas que podemos adoptar frente a una transacción con el otro. La postura de adulto, algunos todavía no lo han visto, o sea que ya lo verán, y otros lo pueden leer en cualquier lugar. Em, una postura de adulto, una postura de padre, la postura parental, de cuidador, y una postura de niño. Cuando el análisis transaccional trae esto, hace muchísimos años, en el análisis de las transacciones entre los seres humanos, hace énfasis en esto, en que cuando nosotros transaccionamos con alguien, transaccionar es entrar en una comunicación donde hay estímulos y respuestas con otra persona, cuando tratamos a un alguien como responsable de sus propias elecciones, lo vemos como un adulto, ¿sí? Y nosotros nos vinculamos como esa persona como un adulto. ¿Por qué? Porque si somos neutros, si queremos mantenernos neutros, el gran porcentaje de nuestra postura, si bien también tenemos un porcentaje de estar como padres para cuidar ciertas cosas y como niños para ser creativos, pero tenemos que vigilar como coaches, posicionarnos como adultos y tratar a nuestros clientes como adultos responsables, responsables de sus propias elecciones.
¿sí? En esto que siempre veíamos, hay clientes que te dicen, ¿y vos qué me recomendás hacer? Ya cuando un cliente te dice, ¿y vos qué harías? Y te está preguntando a vos, no se está ubicando como un adulto, ¿sí? Se está ubicando como alguien más inmaduro, niño, que te pide a vos como alguien que sabe, no sé, padre, madre, que le des un consejo. Y nosotros nos salimos de ese lugar, es el cliente el que tiene sus propias elecciones, ¿no? Esto significa quedarnos como adultos y tratar a nuestros clientes como adultos responsables. Y este comportamiento obviamente está muy relacionado a la presencia y al respeto del cliente como un adulto responsable. Ahora, si yo te pregunto, te hago algunas preguntas, ¿sí? Porque a mí me interesa que esto, que es la postura frente a tu coachee, la reflexiones un poco en cuanto a ciertas preguntas centrales. Y esta es la dinámica que a mí me gustaría seguir porque creo que nos puede dar el tiempo en la próxima hora que está programada. La idea es invitarlos a una reflexión ahora a partir de preguntas. Y a partir de estas preguntas que vos tomes nota de lo que sea eh, podido, lo que vos puedas responder, lo que sientas que podés responder en este momento, ya sea en cómo estés en tu práctica como estudiante de coaching o como coach. Y luego me gustaría proponerles que en pequeños grupos, durante unos minutos, intercambien esto para sacar una respuesta. O sea, para decir, bueno, lo que nosotros nos dimos cuenta reflexionando es lo siguiente, ¿sí? Como con un representante de cada grupo que haremos 4 grupos nomás, más o menos, de 5 o 6. De paso se conocen los que no se conocen y de paso cada grupo pone su planteamiento de lo que surgió de estas preguntas. Pero el primer punto es que te tomes 2 o 3 minutos para hacértelas vos, ¿sí? En este justo tengo muchas preguntas, en otros puntos tengo menos. Si vos te observaras como testigo de una sesión donde sos coach, o la última sesión en la que hayas sido coach, y vos te observás mirándote de afuera, ¿qué notas de vos? Y voy a hacerlas todas para que vos respondas la que te parezca más interesante, quizás. ¿Desde qué lugar te sitúas con tu coachee? Si, si dijeras, yo estoy como desde un lugar de qué, si le pusieras un nombre a eso. También te quiero preguntar esto, ¿alguna vez te percibiste como un poco paternalista, maternalista o excesivamente protector o protectora de tu coachee? O sea, como queriéndolo cuidar, como bueno, no te preocupes, bueno, si no lo hiciste no pasa nada, bueno, está bien, te voy a mandar deberes, viste, ojalá no digas eso, pero bueno, como esta cosa, ¿no? De un poquito que se te nota de afuera así. O quizás alguna vez te percibiste como más como un niño indefenso, indefensa, una niña indefensa frente a un coachí muy importante, porque quizás era el, no sé, el presidente de la compañía o no sé, alguien así como un ejecutivo. Y entonces te quedaste como así más chiquito, más chiquita, frente a alguien muy importante. ¿Alguna vez te pasó eso? Y en general, ¿qué tipo de clientes te desafían más en relación a salirte de tu postura neutral y de adulto? ¿Cuáles son los clientes que te intimidan más o te desafían más? Quizás. Siempre todos tenemos, ¿no? Por ejemplo, a mí me intimidan mucho los clientes que en realidad no les interesa trabajar en sí mismos, me intimidan. ¿Por qué me intimidan? Porque me tengo que permanecer muy neutral y no ponerme así como maternalista de que sería importante que trabajaras en vos. No, 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 nada. O sea, me desafían o me inquietan, no diría y me intimidan, pero sí como las personas que no quieren trabajar en sí mismos a veces me desafían, que piden coaching, ¿no? O que están desde las empresas, más desde el qué, cuando piden un coaching un poco superficial. Ese es mi desafío. ¿Qué tipo de clientes te desafían más a vos? Quizás a salirte de tu postura neutral. Es bueno saberlo para prepararse, ¿no? ¿Y qué te ayuda a regresar a tu lugar de coach? ¿No? Por ejemplo, a mí me ayuda a aceptar, bueno, cada persona tiene todo el derecho a trabajar en su nivel, ¿no? Cultivar mi humildad, la completa aceptación del otro tal como es el otro, y eso es precioso de seguir cultivando siempre en la vida, ¿no? Date una mirada a estas preguntas y fíjate qué surge para vos. Así, ¿cuál es la que más te llegó? Si te llegó alguna, y si fuéramos ahora unos minutos al grupo, ¿qué le dirías? Porque en unos minutos vamos a ir como un poquito a un grupo. Si querés te puedes meter de observador, si querés podés entrar o no entrar. Yo voy a armarlos y vamos a tener unos minutos nada más.
Díganme si alguno tiene esto un poquito ya reflexionado. Cuando lo tenga, me pone un listo, un algo para que yo lo sepa, por un tema de tiempo nomás. Bien, ya hay algunos que me dicen listo, así que lo que yo voy a hacer es, esto es sorpresa, capaz que no se esperaban tanta interacción, pero bueno, ya me conocen. 4 rooms, 5 o 6 coaches por room y, y es ágil, ¿eh? En unos 6 o 7 minutos los voy a llamar con que traigan como la reflexión más importante de haberse escuchado. Como son 5 o 6, pueden hablar un minuto más o menos cada uno. Vamos a hacerlo esto varias veces, así que no se preocupen. Y ya se van a ir conociendo en este grupo que te tocó. A partir de ahora, unos 5 o 6 minutos para que se compartan esto. Para los que puedan participar, si no pueden participar, esperan unos 5 minutos y siguen en este webinario. Y resumo hasta acá, que para no involucrarlos a ustedes, sino como lo que yo estoy trayendo. Las cosas que nos pasan a nosotros, que nos desafían de nuestros clientes, las vemos, ¿no? Por ejemplo, la alta divergencia, que sean más monosilábicos, que tengan creencias complejas, em, todas estas cosas que les pasan a nuestros clientes y que van a venir todo el tiempo. ¿Qué requieren de nosotros para atenderlas? Esto que ya lo traían ustedes, bueno, ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué me está pasando a mí con esto? Que no sé por dónde salir, que me parece que no voy a llegar a ningún lado, que me pongo nerviosa, ¿qué es lo que está ocurriendo en mí? Y eso es lo que trae el resto de la competencia, ¿no? También me traen algunos, ¿no? Que no quieran profundizar, esto que yo también les traía, ¿no? ¿Qué me pasa a mí? Cuando a un cliente le pasa eso. Y eso es lo que yo te invito ahora a que sigamos un poco mirando más en esta competencia del mindset de coaching. Porque si este cliente que a mí me desafía por algo, justamente es una oportunidad de crecimiento para mí, de aprendizaje dentro de mí como persona, porque el desafío que me toca me está invitando a desarrollar algo en mí con este cliente. Y si yo tengo clientes que son desafiantes, no es por casualidad. Simplemente sucede porque esta es una profesión desafiante para que yo siga aprendiendo de mí mientras la ejerzo. Entonces, si no puedo mantenerme neutro, si no sé cómo interrumpir al cliente porque tengo miedo de que quizás se moleste si le interrumpo, si es monosilábico, de repente desafía mi creatividad para, para mi creatividad o mi capacidad de estar en silencio con el cliente porque es monosilábico y quedarme mirándole sin decir nada. ¿Qué está desafiando de mí este cliente con lo que está pasando ahora? Y saben que si ustedes se dan cuenta de eso durante la sesión, su capacidad de hacer coaching aumenta exponencialmente. Cada vez que yo estoy con un cliente y me siento desafiada, primero me pregunto, ¿qué hace que este cliente esté llegando a mí? Mientras estoy sintiendo el desafío, ¿eh? El mismo desafío, me pregunto, ¿qué hace? ¿A qué me está desafiando en este momento? Y esto tiene que ver muchísimo con lo que ahora vamos a seguir viendo acerca del mindset de coaching. Tiene que ver con esto que estamos haciendo en este momento, en preguntarme a mí, más allá de qué tengo que hacer para salir de esta situación,
¿Qué me está pasando a mí con esta situación? Y eso es lo importante. No qué necesita esta persona de mí, sino a qué me está desafiando a mí esta persona. Si yo puedo encontrar el desafío que esta persona está generando en mí, entonces rápidamente voy a saber qué hacer durante la sesión. Por ejemplo, aquí estoy hablando de los siguientes puntos de esta competencia Mindset de Coaching. Los siguientes puntos dice, el coach participa en el aprendizaje, en el desarrollo continuo como coach y elabora un ejercicio continuo de reflexión para mejorar su propio coaching durante y después de la sesión. El ejercicio continuo de reflexión a veces con clientes desafiantes es durante la sesión. Fíjense que nosotros, y estos apartados, perdón, estos comportamientos, estas distinciones dentro de la competencia, ponen énfasis en algo que ya sabemos. La generación de conciencia y el avance de nuestros clientes se relacionan directamente con nuestro propio desarrollo personal. Llámenle neuronas espejo o como quieran llamarle, o campos morfogenéticos o lo que sea. Cuando el coach aprende y se desarrolla, nuestros clientes aprenden y se desarrollan. Cuando un coach crece y trabaja en sí, sus clientes crecen y trabajan en sí. Por eso esta es una profesión que nos compromete todo el tiempo a mantenernos como eternos aprendices y observadores conscientes de nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil para saber qué hacer cuando un cliente nos desafía? En lugar de preguntarme qué hago si está absolutamente divergente y sale por millones de lugares, qué hago si está cerrado monosilábico, qué hago si tiene creencias que no ve, qué hago si no quiere profundizar. Esa no es la pregunta que debemos hacernos, porque esa es una pregunta del hacer. La primera pregunta que necesitamos hacernos es una pregunta del ser. ¿Qué me está pasando a mí con esto que está ocurriendo en la sesión? ¿Qué me desespero? ¿Qué necesito entonces para no desesperarme aquí? Respirar profundo, mantener la calma y confianza, eso hago, eso hago. Y una vez que respiro profundo, mantengo la calma y vuelvo a mi confianza o a cualquier cosa que me recupere mi confianza, entonces desde ahí miro a mi cliente. Y desde ese lugar va a surgir algo de mí. Porque desde la desesperación seguro que no surge. Y ahí va a surgir el hacer, lo que yo tengo que hacer. ¿Qué me pasa a mí cuando estoy en un cliente altamente divergente? Que me desafía a ordenarme, porque me desordena. Entonces, ¿qué yo hago? Primero, me ordeno. Y al ordenarme, a mí también le ordeno al cliente. Le voy comentando, mira, esto y esto y esto, y hago un rebobine. ¿Por qué? Porque me está desafiando por divergencia. Entonces, a mí me sirve ordenarme. Yo necesito ordenarme. Y hago un parafraseo que le ordena al cliente y me ordena a mí. En teoría, los mejores parafraseos son los que solo ordena a tu cliente. Pero si yo estoy con un cliente divergente, voy a necesitar orden dentro de mí. Así que procuro ordenarme dentro de mí. ¿Y qué necesito para enfocarme en mi orden? Bueno, primero enfocarme en mí. El orden es yo ordenado, mi cliente se ordena. Yo enloquecido o juzgando a mi cliente porque está con muchos temas y por no sé por dónde agarrar, no le ordeno nada. Me ordeno yo. Y probablemente para ordenarme yo, ¿qué necesito además de hacer un buen parafraseo? ¿Qué necesito con un cliente monosilábico? Bueno, ¿a qué me desafía a mí? Supónganse que me desafía a guardar más silencio y a esperar más, a tener extra paciencia. Bueno, eso hago. Eso hago durante la sesión. Cada vez que un cliente me desafía a mí, yo atiendo a mi desafío primero y luego ahí hago algo. ¿Qué me desafía a mí cuando un cliente no quiere, ya se los dije, profundizar más? Aceptar eso tranquilamente. Así, tranquilamente, está bien para ti. Claro que sí. Y yo me acepto a mí diciendo, aún para dentro mío, ¿por qué este cliente no querrá profundizar más? Bueno, me acepto que yo tengo esa tendencia y me lo puedo permitir pensar esto, ¿no? Porque si yo me empiezo a juzgar adentro de mí, ¿por qué no quiero, por qué estoy viendo así a mi cliente? ¿Por qué? No, yo tengo que estar absolutamente respetando mis pensamientos, dejándolos pasar y ahí respeto más a mi cliente. Si no, me empiezo a atacar a mí. ¿Qué me desafía cuando el cliente no quiere ver sus creencias o no las quiere cambiar? Otra vez tengo que preguntarme, ¿es que no lo estoy aceptando? ¿No estoy aceptando? Bueno, acepto que en este momento no me siento cómoda con mi cliente y lo acepto tranquilamente. Me puede pasar, soy un ser humano. Luego de la sesión voy a revisar qué pasa.
y me vuelvo otra vez a mi aceptación de mí misma, de mi propio estado, y eso me ayuda a aceptar a mi cliente. Y así todo el tiempo. Por eso esta es otra reflexión que quería traerles a partir de estos dos comportamientos, ¿sí? La reflexión continua, el crecer yo, el mirarme a mí para que mi cliente avance durante la sesión. Y si no, hagan el experimento, se miran a ustedes con lo que le está pasando en la sesión y lo último que podemos hacer, hoy no diría lo último, a veces capaz que podemos hacerlo en el medio, es decirle a nuestros clientes, ¿sabes qué? En este momento me siento de esta manera, ahora lo van a ver, o me está pasando esto, que no sé qué preguntarte, o lo que me está pasando dentro de mí es que esta creencia que vos traes, para mí deberías desafiarla. O lo que me está pasando a mí en este momento es que estoy pensando esto. Si este cliente, si vos no profundizás un poquito más en esto, no vas a obtener lo que querés. Este pensamiento me está pasando a mí por la cabeza ahora. ¿Cómo te llega esto que yo te estoy trayendo? Y eso también lo podemos hacer. Ahora vamos a ver en Mindset de Coaching. Yo le cuento a mi cliente lo que me está pasando, de una manera amable, de una manera comprensible, trayéndolo soltarlo, como dice Rosana. Claro, lo tengo que soltar, porque si no te toma. Excelente reflexión la tuya, Rosana. Fíjense esto, reflexión acerca del aprendizaje continuo. ¿Cuánto te preguntás luego de cada sesión, yo qué aprendí como coach? Eso es algo muy importante, es una práctica regular que yo hago. ¿Qué aprendí en esta sesión? Y otra práctica regular que hago es preguntarme qué me están mostrando de mí mis clientes. ¿O a qué me están desafiando, como la pregunta anterior? ¿Qué te muestran de vos tus clientes? Porque cuando a mí llegan clientes muy divergentes, me muestran mi necesidad de orden hoy en mi vida. La verdad que sí. Y también lo admito. Hoy es un momento donde necesito mucho orden y por eso llegan clientes bastante divergentes. Sí, claro. O sea, ¿qué me muestran a mí mis clientes? Siempre hay un reflejo con lo que llega a ti. Y el cliente que llega a ti es una realidad que está ocurriendo en tu vida. ¿Se acuerdan? Esa realidad está hablando de ti. También preguntarte un poquito, y estoy lanzando estas preguntas para que vos te las hagas, ¿cómo sentís tu compromiso con tu desarrollo personal hoy? ¿Qué sentís que hoy te está ayudando a desarrollarte como coach? ¿Y qué características de tu personalidad es importante que cultives o que trabajes en vos para ser un mejor coach? ¿Y cuál sería un camino para eso? ¿Cuánta claridad tenés en vos de cuáles son las características de tu personalidad que necesitas cultivar un poquito más o trabajar? Puede ser que tenga que trabajar mi impaciencia, puede que sea que tenga que cultivar aún más mi aceptación, puede que tenga que trabajar ¿qué dentro de mí? ¿Qué? Mi creatividad, mi confianza. ¿Y cuál sería un camino para trabajar en eso? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo voy hacia ahí? ¿Qué me ayudaría a desarrollarme? No es solamente tomar más cursos para saber cómo hacerlo, sino trabajar en mi persona. Y a veces son otro tipo de herramientas, ¿sí? Fíjense, sí que me gustaría un poquito darles unos minutitos más para trabajar en esta. En las otras quizás no tengamos tiempo para reflexionar entre ustedes, pero me gustaría que volvieran al grupo después de haber reflexionado esto para intercambiarse un poquito esto, ¿sí? También comparte aquí alguien, no digo el nombre porque estamos grabando, me pasó una sesión con una persona monosilábica, respeté los silencios, acepté, le compartí mi intuición e hicimos un ejercicio y recién ahí es como se desbloqueó. Pero la sesión se fue a más tiempo. Y es cierto, porque capaz que si ya conoces a tu cliente, puede que haya clientes que necesitan más de una hora para trabajar. Eso es cierto. Y si no, hasta lo que sea. Quizás el ejercicio era demasiado y por eso llevó tanto tiempo, pero respetaste, aceptaste y generaste ese espacio de silencio y compartiste tu intuición. Perfecto, perfecto. ¿Qué te pasó a vos con esa persona monosilábica? Habría que ver cuál fue el desafío para ti, ¿sí? Para que le des todavía una vuelta más profunda, además de lo que hiciste, que cultivaste en vos al hacer eso, ¿sí? El aprendizaje más profundo. Me gustaría entonces que nos volviéramos unos minutitos más solamente al grupo otra vez, para que te compartas con otros qué te ayuda a vos a desarrollarte como coach y cuáles son las características, sobre todo de tu personalidad, que sentís que necesitas cultivar un poco más. Y de qué manera, quizás, si ya lo estás haciendo, ¿sí? Vamos a darnos otra vez unos 6 minutos para esto, ¿sí?
Denise y Silvana están salidas y no sé en qué grupo estaban. Cualquier cosa me dicen en qué grupo y las invito a ese grupo, las sumo. Si no, tranqui, si no pueden trabajar, tranquilas. Ya seguimos en unos 6 minutos. En mi caso, Magi, yo nunca recibí el mensaje de unirme a ninguno. Ah, qué raro, te vi unida en un grupo. Estaba en el 4 antes, pero Sí, ahora no recibí el ya Join te lo this group. envío. Sí, ya Dale, te lo envío, no sé ahora por qué no sí, ahora salió. sí. Dale. Gracias. Grabar, ¿no? Me trajeron esto que desafíos son la aceptación, que es un desafío universal, aprender a usar herramientas informáticas, saber que cada coaching me trae el tema personal mío de alguna manera, siempre lo trae. Y la simetría, el mantener la simetría, nosotros lo tenemos claro. Aún así, si durante mi vida como coach yo no me siento desafiada por mis clientes, algo está pasando. Porque mis clientes necesitan desafiarme, justamente, porque un, es un trabajo de aprendizaje continuo. Entonces es raro que no me desafíen mis clientes. Es que no me desafían o que yo no me estoy dando cuenta. Porque normalmente hay un porcentaje de desafío en esta profesión y es el que te invita a trabajar en algo, como dijeron ustedes, como con terapia, con un montón de cosas que justamente vienen en la siguiente, bueno, si es en uno de los apartados que sigue esta competencia, ¿no? No es el siguiente, pero van a ver cómo se le invita al coach a que busque ayuda, justamente. Lo que va a pasar ahora, y vamos a dejar para nuevos encuentros más interacciones, es que yo voy a avanzar hacia el final un poquito para terminar de ver esto, aunque sí voy a seguir invitándoles a la reflexión, y vieron cómo comparten temas, cómo están trayendo muchas mismas opiniones, porque la práctica del coaching es universal. Cuando esta nueva competencia del mindset de coaching continúa con los comportamientos, el siguiente dice, permanece el coach consciente de y abierto a la influencia en sí y en otros del contexto y de la cultura. Y aquí es donde yo les decía, la multiculturalidad, que estamos ya sumergidos en ella, ser muy cuidadosos con nuestros clientes, cultivar todavía más aceptación por la diversidad y honrar ese respeto por el otro como legítimo otro, incluso honrar la ética de no abordar clientes con los cuales podríamos no sentirnos cómodos por algún motivo, porque si de alguna forma no nos sentimos cómodos con cierto tipo de clientes y no podemos estar neutrales, también aceptarnos eso. O sea, aceptar que con este tipo de clientes yo no voy a ser la mejor coach. ¿Por qué? Porque por un tema de comodidad no va a ser es demasiado desafiante que yo me sienta cómoda con este cliente, entonces mejor lo derivo. Y eso es ser ético, estar consciente a cómo me influye el otro, su contexto y su cultura, pudiendo elegir si puedo seguir trabajando con la persona o prefiero que no, porque eso también nos puede pasar. Así que, por un lado, mucha aceptación y por otro lado, conciencia de hasta dónde podemos llevar, porque no siempre podemos aceptar todo en nuestros momentos de vida, ¿no? Como estamos, o temas muy delicados para nosotros que nos atraviesan, como me estuvieron contando. Aquí les preguntaba, bueno, ¿cómo se refleja en tu hacer coaching el respeto por el otro como legítimo otro? O sea, ¿cómo te das cuenta vos que estás en ese lugar de respeto? Obviamente, si tuvieras que medirlo de alguna manera, ¿cómo te lo medirías vos? Me imagino que te lo medís por el no juicio, por un montón de otras cosas. ¿Y qué tipo de contextos o culturas podrían desafiarte a la hora de respetar esos contextos o culturas? Quizás pueden desafiarte organizaciones con una cultura que no valora el, no sé, las horas libres o el tiempo de las personas o exigen mucho. O sea, qué tipo de culturas capaz podrían llegar a ser desafiantes y qué te ayudaría a vos a estar abierto o abierta a la influencia de ese contexto y cultura en tus clientes. Si tuvieras que estar completamente abierto, ¿qué te ayudaría? Son como pequeñas reflexiones que voy a dejar por aquí, simplemente como para que vos sobre todo te des cuenta cómo me doy cuenta yo de que estoy respetando de verdad al otro. ¿Cuándo? ¿Cuándo hago qué cosas, no? Si lo tuviera que medir. ¿Y qué contextos o culturas me podrían desafiar si es que no te desafiaron ya? Este es el punto 4 y si voy al punto 5, aquí la ICF habla de usar, y esto es lo que ya traíamos de antes, la conciencia de sí, o sea, el estar en contacto conmigo y la propia intuición en beneficio de mis clientes. ¿Qué significa? Que para hacer un buen coaching,
yo necesito estar en contacto conmigo como coach. Lo que hablamos antes lo trae en esta distinción, este comportamiento. Implica ser consciente de todo, de mi cuerpo, de lo que siento, de las interpretaciones que aparecen o pensamientos en mi mente, de lo que empiezo a intuir durante la sesión. Y también abarca poder distinguir en la práctica cuáles son las intuiciones o estos aportes que están pasando por mi mente que pueden ser de utilidad para mi cliente. ¿Sí? ¿Cuáles traigo? A veces si la intuición llega muy fuerte, si la interpretación llega muy fuerte, lo mejor es traerla, pero siempre desde, como dice aquí, desde un lugar de apropiación. Por ejemplo, lo que a mí me llega de lo que estoy escuchando de vos es, o lo que a mí me pasa cuando te estoy escuchando es tal cosa sumado a una profunda humildad que hace que vos lo valides con tu cliente enseguida, cómo te llega esto que yo te comento, porque es lo que a mí me pasa a partir de estar en este momento. Lo que a mí me pasa con esta sesión es que siento que estamos yendo para todos lados, pero que no llegamos a ninguno. Y me preocupa que no te lleves algo útil de este encuentro. ¿Cómo te llega esto que te comento? Cuanto más aprendemos a compartir en el momento justo y con las palabras adecuadas y con esta dosis de humildad, validándolo con el cliente, vas a notar lo que empieza a pasar. Vas a notar lo que empieza a pasar cuando vos usás tu conciencia de sí y tu intuición en la sesión. Este es el punto 5 al cual hace referencia la ICF. Nos quedan unos puntitos más. Para este uso de la conciencia de vos, a mí se me ocurrieron proponerte estas preguntas. ¿De qué manera estás vos consciente de vos durante la sesión de coaching? O sea, ¿de qué estás consciente de vos? No solamente de tus pensamientos, acordate, de lo que sentís, de tu cuerpo, de tu postura, de si estás tenso, de todo. ¿Y de qué manera te sentís cuando estás consciente de vos? ¿Cómo sabés que estoy consciente de vos? ¿Y qué colabora a que vos puedas escuchar tu intuición? Además de que escuches al cliente. ¿Qué colabora? Que estés en paz, que estés tranquila, que tu postura sea más relajada. Y también me gustaría que te preguntaras en qué medida vos compartís tus intuiciones, tus sentimientos, tus interpretaciones con tu cliente y cuándo lo haces. ¿Cuándo lo haces y cómo lo haces? ¿Sí? Como que revises un poco eso. ¿Lo estoy haciendo? No, no lo hago nunca. No, es importante que lo hagas. Pero ¿cómo lo haces? ¿Y cuándo además? ¿En qué momentos? No todo el tiempo, porque eso no sería entonces un coach simétrico. Pero hay momentos donde sí lo necesitamos hacer. ¿Cómo te das cuenta cuándo es ese momento? Normalmente al principio hacemos experimentos, compartimos y vemos qué pasa. Si le es útil o no al cliente. Yo siempre cuento esto. Yo aprendí a hacerlo haciendo experimentos. Me parecía que iba a ser útil y lo hacía. Después me daba cuenta cuando no era útil. Y empecé a comprender cuándo algo es útil y cuándo no, y en qué momento, pero solamente practicándolo, ¿sí? Esto en relación al punto 5. Imagínense que nos vamos a los últimos puntitos de esta competencia. El punto 6 dice, el coach desarrolla y mantiene la capacidad de regular las propias emociones. Fíjense el énfasis que trae la ICF en que no solamente estemos conscientes de nosotros, ¿no? Y de cómo nos sentimos, sino que cuando llegan ciertas emociones las sepamos regular. Y aquí se enfatiza en la inteligencia emocional del coach, ¿no? Esto de lo que hablamos durante el curso, la autoconciencia emocional, la autoaceptación emocional y la autorregulación emocional que necesitamos durante la sesión. Si nosotros estamos en contacto con nuestras emociones, y es vital que estemos en contacto con ellas, es fundamental saber gestionarlas. Y la autogestión emocional, como ya sabemos y vemos en el módulo de inteligencia emocional, se entrena, depende de la capacidad de darte una pausa para saber lo que estás sintiendo y enfocarte en algo que te ayude a gestionar esa emoción. Y no va a suceder si le tenemos miedo a las emociones. Necesitamos aceptar a las emociones, las nuestras, como fuente de información válida y redirigir esa energía de manera productiva. Entonces, ¿qué nos ayuda esto? Primero saber y darnos cuenta, como yo te propongo en esta reflexión, qué emociones vos has percibido durante tus sesiones de coaching. ¿Qué sentís durante tus sesiones? ¿O no sentís nada? A veces sentimos temor, preocupación, me imagino que eso habrás sabido sentir. ¿Y qué haces con esa sensación de temor o preocupación? Primero hay que aceptarla, esto me está pasando. Y en el mismo momento en que la acepto, me doy cuenta que me preocupa, que le tengo temor y
Me enfoco, me doy una pausa, me doy cuenta de lo que me está pasando y me enfoco y me pregunto, ¿qué es lo mejor que hago yo con esto que siento? ¿Lo vuelco a la sesión? Sabes que en este momento lo que estoy sintiendo es un poco de preocupación acerca del tiempo que tenemos y cómo estamos yendo. ¿No? ¿Se lo digo a mi cliente así? O esto prefiero reflexionarlo después, porque el temor que tengo me invade demasiado y tengo que pedir ayuda para gestionarlo. ¿Cuáles han sido las emociones más desafiantes que has sentido? ¿Y a qué te han desafiado? Normalmente el miedo está por ahí. A veces quizás se dispara molestia o enojo con tu cliente, no sé, capaz que no se está dando cuenta de cosas y te molesta. Y ahí hay que mirar cuáles son las expectativas que vos estás teniendo de tu cliente y del proceso, como ya hemos visto en gestión del enojo, ¿no? Y en la práctica, cuando vos sentís algunas de estas cosas, ¿qué haces? ¿Cómo las gestionás? Y si hasta ahora no te habías preguntado esto, entonces empezar a preguntártelo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué yo sentí? ¿Le pongo nombre a estas emociones? ¿Y qué necesito para autorregularme y saber gestionarlas? Capaz que la gestión empieza después, pero necesitas, sobre todo si son emociones que están perturbando tu neutralidad, saber cómo las vas a gestionar. Eso es súper importante y la ICF pone énfasis en esto y pone énfasis en dos cosas más últimas que son bastante más simples. Este comportamiento séptimo dice, el coach se prepara para las sesiones mental y emocionalmente. O sea que aquí te está invitando a que revises el estado interno que vos necesitas para iniciar una sesión con éxito. Y obviamente la preparación es necesaria para generar nuestro estado óptimo. Si ya estás en un buen estado, no es necesaria, pero normalmente podemos revisar cuál es el estado óptimo para mí para iniciar una sesión. De mi parte, yo diría que es una mente calmada, una actitud relajada y una capacidad para fluir y permitir que aflore la creatividad. O sea, esa es para mí el estado óptimo, ¿no? Se habla del estado coaching, se habla de un montón de cosas. Cada uno tiene que definir cuál es su estado óptimo y cómo lo genero. ¿Sí? ¿Cómo lo genero? Muchas veces se favorece entrenar este estado con presencia, con autoconfianza. Yo a mi estado óptimo le llamo simplemente ser, simplemente ser. Le pongo un nombre a este estado y por eso te invitaba también a que reflexionaras en esto. ¿Cómo te preparas vos para tus sesiones? ¿O qué te ayuda a prepararte? Si es que necesitas prepararte. ¿Cómo describirías tu estado óptimo para una sesión? Es un estado que se llama cómo. Y como yo al mío le llamo simplemente ser, te puse la tercera pregunta aquí, pero poniéndole el nombre del mío. ¿Qué requerís para ese estado óptimo? ¿No? ¿Qué requerís? Esa pregunta me la hago yo a mí. ¿Qué requiero hoy para simplemente ser? Y a veces yo necesito unas autonegociaciones con mi parte más exigente, que viene mejor, porque simplemente ser a mí me ayuda mucho en una sesión. ¿Cómo es el nombre que le pondrías a tu estado óptimo? Si se te ocurre ahora, escribilo para no olvidártelo, ¿sí? Porque este es el estado que vos sería el óptimo para vos para ingresar a una sesión y capaz que se te ocurre cómo generarlo antes, con una frase, con una postura, con algo. Y el último comportamiento que sugiere la ICF es que el coach busque ayuda en fuentes externas cuando es necesario. Fíjense, te dice, bueno, los coaches somos seres humanos que necesitamos apoyo, estimados, igual que nuestros clientes y estimadas. Y reconocer cuándo necesitamos ayuda es tan importante como seguir aprendiendo. Así que reconocernos vulnerables y sabiendo que vamos a continuar desafiados, sí es tan importante como hacer más cosas, ¿sí? Más cosas, más cursos. Realmente, cuando yo necesito ayuda, tal cual, aceptación, aceptarnos en seres humanos. ¿Quiénes nos pueden ayudar? Y bueno, muchas fuentes externas. Nos puede ayudar otro coach haciéndonos coaching, un mentor, un supervisor, un terapeuta, un facilitador de otras terapias alternativas, un constelador. Hay un infinito mundo de ayudas aquí, ¿sí? Capaz que un amigo, no sé, pero o unas vacaciones te ayudarían, no lo sé. O sea, ¿dónde está la fuente externa de ayuda que yo necesito hoy como coach y mirarme desde ese lugar? Y estas son las últimas preguntas que para reflexionar acerca de tu búsqueda de ayuda. Hasta ahora, ¿hay algunas situaciones que te hayan impulsado a pedir ayuda como coach? A mí sí, muchas. Y desde buscar ayuda en mis terapeutas o en otros coaches, también, ni que hablar. ¿En quiénes te apoyas cuando requerís ayuda? Yo tengo mi red de apoyo, es importantísimo. ¿Y cómo te darías cuenta vos? Sí, cuidando el entorno también, me dicen, claro que sí.
¿Cómo te darías cuenta si estás necesitando ayuda en tu práctica como coach? ¿Cómo te darías cuenta? Me ayuda el silencio, dice alguien, claro. ¿Cómo te darías cuenta? Tenés que saber cuándo yo necesito ayuda como coach. Cuando salgo a una sesión de coaching y digo, ¿qué me pasó? O qué, cuando estoy siendo muy directiva, cuando qué, ¿sí? Me están hablando también de una clarificación sobre la directividad y eso es buenísimo. Me dicen, estamos hablando de las competencias de coaching de equipos y en los momentos necesarios traídos por ICF como momentos directivos, perfecto, en coaching de equipo los momentos directivos, para lo cual hice supervisión, perfecto. Lo que pasa que el coaching de equipos a veces se solapa con el mentor, es cierto. Le llaman los momentos directivos, es cierto. Coaching de equipos es algo que no estamos abarcando ahora en este momento, pues estamos hablando de las competencias del coach profesional para la práctica uno a uno, ¿sí? Y las competencias de coaching de equipo son diferentes. Y es cierto que son diferentes las intervenciones y el interrumpir al equipo muchas veces, como con mucha más facilidad. Así que en estos casos está más claro que la directividad estaban hablándola, pero en el término, y gracias por traerlo, quien lo trajo, de coaching de equipos, ¿sí? Pero sí que no está habilitada por la ICF en las conversaciones uno a uno. Gracias por traerlo. Gracias, estimados. Volviendo a la búsqueda de ayuda, entonces, ¿cómo te darías cuenta si estás necesitando ayuda? Es importante que sepas darte cuenta de esto. Me gustaría en estos últimos minutos donde tuvimos un espacio de reflexión en mi quién como coach, porque vieron que esto simplemente fue por hablar de los comportamientos que la ICF está pidiendo ahora en el mindset de coaching, ¿sí? Buenísimo, dice alguien que se piden ayuda entre los coaches de su generación. Claro que sí, es genial apoyarse en el grupo con el cual se han formado. Cuéntenme por chat, porque no quiero pasarme de tiempo. ¿Qué se están llevando a este espacio? ¿Qué fue útil para mí en mi ser coach de hoy, ¿sí? O en mi ser estudiante de coaching que está practicando? Yo por aquí agradezco a los que nos estuvieron viendo porque voy a dejar de grabar y si ha sido de utilidad para quien nos haya escuchado ahora, entonces ya nos quedamos súper satisfechos.